Pues para no variar vamos a empezar con un breve repaso. Como sabemos, estamos en la doctrina de cómo estudiar la Biblia. Ya vimos desde la primera doctrina como la importancia de la palabra, que la palabra es autoridad, que nos es útil para enseñar, para corregir, para redarguir y para instruir en justicia. Y por ende debemos de aprenderla. ¿Quién puede estudiar la palabra? Bueno, pues ya vimos que es quien es un hijo de Dios, un creyente auténtico, alguien que sea diligente, que tenga el deseo de estudiarla, que esté en santidad o que tenga esa intención de estudiar la palabra para obedecerla, para ser guiado por el Espíritu Santo, que es la siguiente característica justamente. El ser guiado, controlado por el Espíritu Santo. Y todo esto dentro de una atmósfera de oración, porque justamente va a ser el Espíritu Santo de Dios quien nos va a hablar. Es Él quien graba en nuestros corazones la palabra, es Él quien la escribió, es Él quien la interpreta. Vimos que debemos de enfocarnos en la Biblia y vimos los efectos concretos que tiene la palabra de Dios, que es crecimiento, vencer el pecado, nos prepara para el servicio, nos ayuda a ser bendecidos, nos ayuda para ayudar a otros, nos lleva a adorar en verdad y había un elemento que no les había comentado y que vamos a platicar hoy, que es que la palabra nos lleva a evangelizar. Estamos llamados a crecer y la palabra es ese medio que ha dispuesto Dios para crecer, para madurar espiritualmente. La palabra de Dios es también el medio de gracia que Dios ha usado que Dios ha dispuesto para que venzamos al pecado, que podamos realmente a través de la palabra, como Jesucristo venció la tentación diciendo, escrito está, con un adecuado uso de la palabra. También vimos que la palabra nos prepara para servir, porque es indispensable que podamos servir con sana doctrina, nos lleva a ser bendecidos, nos lleva a ayudar a otros, bendecidos porque vamos a hallar en la palabra gozo, ayudar a otros porque si no los ayudamos con la palabra estaremos ayudándolo con consejos mundanos y en nada ayuda a ello. Finalmente, el estudio pasado lo que vimos fue que la palabra de Dios nos lleva a adorar a Dios como debe de ser, es decir, con base en la palabra para precisamente ser esos adoradores en espíritu y en verdad. Vimos ejemplos de cómo la Biblia nos muestra a personajes como Saúl, como Caín, que no supieron adorar conforme a la palabra. También vimos el ejemplo concreto para el fuego extraño de los hijos de Aarón, de cómo llevaron algo que no fue pedido por Dios y Dios mandó fuego que los quemó. Finalmente también vimos cómo la palabra nos va a llevar a ser esos adoradores. La verdadera predicación de la palabra nos va a llevar a que nuestro corazón quiera adorar a Dios. ¿De acuerdo? Bueno, ahora vamos a ver cómo la palabra es útil para evangelizar. Si me acompañan, vamos a 2 de Timoteo 3:15 y 16. 2 de Timoteo 3:15 y 16. Si se fijan, hemos estado usando diversos pasajes, algunos los volvemos a usar, como es este caso, aunque en otro momento lo usamos para ver otro punto. Ahorita vamos a analizar una parte concreta de estos versículos. Vamos a leer desde el 14. 3:14. ¿Listos? 3:14. 3:14 dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia.
Fíjense, ya se acuerdan que lo vimos, como la palabra es útil. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir e instruir en justicia. Enseñar nos va a enseñar el carácter de Dios, nos va a enseñar cuál es la voluntad de Dios. Redarguir nos va a mostrar en qué estamos fallando nuestros pecados. Corregir nos va a indicar cómo corregir esos pecados, cuál es la conducta correcta, enderezar lo que estábamos haciendo mal. Y finalmente instruir en justicia. Nos va a decir qué más hacer, hacia dónde ir, cómo vamos a ser más parecidos a Dios. Hasta la semana pasada este punto no lo iba a introducir aquí, pero tuve la bendición de ver, de atender a una predicación de Henry Tolopilo por los 500 años de la Reforma, y creo que es un punto muy importante que tenemos que abordar para entender para qué sirve también la palabra de Dios. Prefiero mencionarlo porque justamente desafortunadamente hay quien le gusta piratearse sermones o clases de otros y no reconocen la autoría, y la verdad es muy vergonzoso verlo, más cuando uno compara, cuando quien es el verdadero autor da la predicación correcta y muestra la gran diferencia que hay, ¿no? Cuando no lo entiende uno bien. Y así es que pido disculpas si es que no es tan fiel a lo que Henry Tolopilo dijo, pero es una parte de lo que enseñó. Que si nosotros nos fijamos, vamos por favor, fíjense cómo el versículo 15 dice: las escrituras, las cuales te puedan hacer sabio para salvación por fe. Sabio para salvación. Si nosotros vemos en Mateo 28, 18 a 20, es la gran comisión. ¿Qué dice en Mateo 28? Yo se los leo. Exacto. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bueno, la gran comisión es: tenemos que llevar el evangelio, el mensaje de la salvación. No basta con que nosotros seamos salvos. Nosotros estamos mandados por Cristo para llevar ese mensaje, para que otros puedan escuchar y también recibir lo que nosotros hemos recibido. De gracia hemos recibido, de gracia debemos de dar. Sabemos bien que la salvación es por gracia, por medio de la fe, a través de la fe. Es decir, somos salvos por la gracia de Dios y nosotros no tenemos que hacer nada, es meramente creer. Pero esa fe que es necesaria para la salvación, ¿cómo va a realmente surgir? Si nosotros vemos, mucha gente dice: tengo fe. ¿Tengo fe en qué? ¿En la vida? ¿En un muñeco de barro? ¿En un ídolo? No. Toda esa fe la gente puede creer mucho en eso, pero no es una fe salvadora. La verdadera fe, la fe que nos lleva a la salvación, es a través del oír la palabra de Dios. Romanos 10, 17. Dice la palabra de Dios: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es a través de la palabra de Dios. Ese es el instrumento que Dios ha dado para llevar a cabo la salvación. Dios es soberano, absolutamente soberano, y podría convertir a la gente como convirtió a Pablo. Pero lo cierto es que Él ha dado este instrumento para que nosotros llevemos ese mensaje. Es la palabra de Dios la que va a provocar que el Espíritu Santo use ese mensaje para generar la fe en las personas. Por eso vemos ahí mismo en Romanos 10, del versículo 13 al 15 esto: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas.
Un segundo, problemas técnicos. No, listo. Bueno, entonces, Dios ha mandado justamente esto. ¿Cómo la gente va a creer? ¿Cómo van a llegar a conocer al único, verdadero Dios si no se les predica? En muchos lugares cometen el error. No, ve y que tu mejor predicación sea lo que te vean. ¿Cómo vas a llevar un mensaje a través de que te vean? ¿Cómo vas a decirle a las personas? ¿Cómo van a enterarse siquiera que no se trata de hacer buenas vidas para tener una salvación? Es solo la fe. ¿Cómo van a saber de Dios que obra por gracia si no les explicamos qué es el mensaje que tiene en su palabra? Lo hemos visto desde los primeros estudios, cómo la palabra es todo ese mensaje. Este mensaje de salvación es el personaje central de toda la palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, es Cristo. Nos ha dado Dios ese mensaje, lo ha dejado plasmado para que lo llevemos. Regresemos al versículo 15 de 2 de Timoteo 3, por favor. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Cuando empezamos a analizar este mensaje, si se acuerdan, pero en este pasaje, hablamos de que las escrituras es el Antiguo Testamento, porque en ese momento era lo que estaba escrito. Imagínense, o sea, ya desde entonces, ¿por qué? Porque como el mensaje está centrado en Cristo, aún en el Antiguo Testamento está Cristo. Pero también vimos e hicimos exégesis de este y otros versículos para entender que realmente se refiere a toda la palabra. Pero fíjense, la escritura, ¿qué es lo que va a provocar? Nos va a hacer sabios. No sabios para ser exitosos en los negocios o sabios para tener fama. No, sabios para salvación. Esa es la verdadera sabiduría, la que proviene de Dios. Entender que sin Dios nada somos. Todo el Antiguo Testamento apunta a Cristo. Juan 5:37. Yo se los leo si quieren. Juan 5:37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Fíjense, ¿cómo les explica Jesucristo? Jesucristo está hablando y les dice, el testimonio lo ha dado el Padre, y lo ha dado a través de las Escrituras. Pero nunca han oído su voz, ni han visto su aspecto. No tienen la palabra morando en ellos. Por eso es que no creen. Pero ¿qué nos dice? Escudriñen las Escrituras. A través de entender el mensaje que está en las Escrituras, como desde Génesis 3:15 está claramente apuntando a Jesucristo, cuando ya el hombre ha caído, y Dios está anunciando, no está creando, está anunciando el plan de salvación que estaba desde antes de la fundación del mundo. Desde ahí vemos con toda claridad a Cristo. Si se salvó Moisés, si se salvó Noé, si se salvó Abraham, no fueron por obras, fue por fe. Las obras que ellos hicieron fue muestra de la fe que había, pero ellos sabían que había esa esperanza de ese Salvador que vendría, y en Él es en quien ellos habían depositado su fe. Demostraron todos ellos que la salvación es por fe. Génesis 15:6. Génesis 15:6.
Está hablando de Abraham. Dios le promete nuevamente un hijo. Y fíjense, y creyó